Buenos días a todos presentes y en un lado y en otro de la sala. Y bueno, pues es un gusto presentar a Pablo Merchán, que está perdiéndose haciendo una tesis sobre el barroco, el neobarroco en Ullán y en Aníbal Núñez, concentrándose en esa tendencia que se desarrolla desde los años finales de los 60. Él hizo su TFM, codirigido por nuestro amigo tristemente desaparecido José Javier Rodríguez y yo, sobre el neobarroquismo en la poesía de los primeros libros, Dibujo de la Muerte y Tigres en el Jardín, ¿no? Era de Dibujo de la Muerte de Guillermo Carnero y Tigres en el Jardín de Antonio Carvajal, las dos formas de neobarroco en la generación del 68. Y luego, bueno, pues las más cosas. No, bueno, luego él decidió eso, ir enfocando esa perspectiva en otros dos poetas de esa misma promoción, que son Aníbal Núñez y José Miguel Ullán. Eh, como dijo aquel, tenemos puestas en ti todas nuestras esperanzas, ¿eh? Lo cual no sé si es bueno o malo, pero bueno. Hoy va a hablar de Alzado de la Ruina, alegoría e historia en Alzado de la Ruina de Aníbal Núñez. Bueno, es un gusto y tienes la palabra. No tenías que marchar. ¿Ya me estás echando? Yo te voy a... Antes de que marches, te doy las gracias por la cariñosa presentación. Y bueno, también quería agradeceros a Natalia y a ti por haber organizado estas jornadas que han ido tan bien y han sido tan interesantes, que ayer las seguí desde casa Ya te vimos. Sí, vale. La policía está atenta a todo. Y pues eso, también muchas gracias a los ponentes por sus distintas conferencias, al público. Y bueno, voy a intentar poner el PowerPoint a ver si consigo hacerlo, que siempre es difícil. Esto, aquí no, compartir, tal. Sí. Estupendo. Ay, muy bien. Como podéis ver y como ha dicho Juanjo, el título de mi comunicación es Reconstrucción del laberinto, alegoría e historia en Alzado en la ruina de Aníbal Núñez. Y bueno, este trabajo, esta comunicación forma parte de mi investigación, la tesis doctoral, y está enfocada en este particular análisis de la obra de Aníbal Núñez, en un examen a partir de las tesis de Walter Benjamin sobre alegoría e historia, y a ver si es posible aplicarlas en un texto tan complicado y tan hermético como es Alzado la ruina de Aníbal Núñez. Y bueno, como el tema es bastante denso, me vais a disculpar, voy a tener que leer bastante de la comunicación para no perderme, porque ya sabéis que este tema del barroco, el hermetismo y tal puede llegar a ser muy oscuro y muy laberíntico. A veces, ¿esto cómo se pasa? Aquí. Clica. Ahí. Y bueno, comienzo con la presentación. La historia vital y literaria de Aníbal Núñez se ha presentado, a raíz de su reciente y verdaderamente fructífera, como explicó Alfredo, recuperación académica y literaria, como la de un outsider, otro maldito más dentro de la generación del 70, junto a autores como Leopoldo María Panero, Eduardo Orbás, Ignacio Prat o Félix Francisco Casanova. Su encierro voluntario en Salamanca, alejado de los centros culturales españoles de Barcelona y Madrid, el carácter heterogéneo y la constante evolución frenética de su obra en un momento de antologías, etiquetas y tendencias, los problemas de difusión de su poesía, no publicada íntegramente hasta después de su muerte por la editorial Hiperión en esta edición que veis en pantalla, editada por Fernando Rodríguez de la Flor y Esteban Pujals de Salí, amigos del poeta, los aspectos sombríos de su biografía, su adicción a las drogas y su temprana muerte por sida, y su gusto por la marginalidad y el submundo salmantino, todos estos aspectos determinarían la denominación de Aníbal Núñez por parte de la crítica literaria
como puede ser el caso de Germán Labrador Méndez, como autor maldito y heterodoxo, aparentemente alejado de las tendencias y preocupaciones estéticas que representarían los autores recogidos en las grandes antologías del momento. No obstante, al igual que en sus contemporáneos, la obra del salmantino está recorrida por un progresivo sentimiento de desencanto metapoético. Desde su poesía, abiertamente crítica de juventud, de fábulas domésticas y naturaleza no recuperable, como analizó Alfredo el otro día, hasta su producción posterior, la lírica nuñana se presenta como una poesía consciente de la derrota histórica de la literatura en el plano político y estético, de las limitaciones del lenguaje respecto a la realidad. Esta aparente claudicación, sin embargo, se mantiene dentro del dominio del lenguaje, en una suerte de compromiso con la palabra instrumental, como dice el poeta en una de sus únicas poéticas, un compromiso con la palabra instrumental dirigido, como señalan Rodríguez de la Flor y Pujals Gesalí, a desmontar la naturaleza del sujeto clónico contemporáneo creado por los lenguajes, por los medios de comunicación y a la especificidad que es hoy común a todo el mundo, la del individualismo ultranza, insociable e insaciable miembro de la sociedad tardocapitalista. Esta poética, a nuestro parecer, se erige, especialmente a partir de 1974, sobre un doble desencanto, político-social y literario, una frustración moral, política y literaria redirigida a una poesía enfrentada a la historia y a los valores utilitaristas y racionalistas de la sociedad capitalista contemporánea que contamina la vida y el lenguaje. Esta estética toma como punto de partida la reflexión sobre el lenguaje dentro de una poesía conflictiva en continua pugna y diálogo interno, que puede ser analizada, en nuestra opinión, a partir de la actualización contemporánea de la alegoría. Los conceptos de alegoría e historia se presentan, si atendemos a la producción crítica en las últimas décadas, como categorías de análisis fundamentales en la teoría estética y literaria contemporáneas. Desde el brillante estudio acerca del drama barroco alemán de Walter Benjamin, El origen del Trauerspiel alemán, escrito en 1925 y publicado en 1928, diversos académicos como José Luis Brea han mostrado su interés por la alegoría y la producción literaria moderna. A nuestro parecer, la teoría benjaminiana nos permite analizar la poesía neobarroca como producto del giro lingüístico y semiótico de los 70 y entender así la dimensión histórica de su afirmación de la retoricidad del lenguaje. Esta aproximación teórica revela su fecundidad particularmente, en nuestra opinión, en el análisis de la obra del poeta salmantino Aníbal Núñez, enfrentada, como decíamos, a los discursos históricos, políticos, sociales y culturales de su época, como explica Fernando Rodríguez de la Flor, y cito al teórico salmantino. La apertura ilusionante al espacio simbólico que siempre suponen los productores de discurso social, una transfiguración de la decadencia y una hibris en lo que es la creación de un signo reparador del mal de existencia, no se cumplió en Aníbal Núñez, quien, al contrario, profundizó una suerte de facies hipocrática que alcanzó a descubrir en las cosas. Se dispuso a revelar el rostro cadavérico de la historia y la dificultad de una feliz experiencia humana, convirtiendo la escritura en testimonio de dolor contenido, de fugacidad e imposibilidad final, de apresión del instante por la inconmensurabilidad de uno, el mundo, respecto a la otra, la escritura. Muchos de los términos que utiliza aquí Rodríguez de la Flor nos remitirán, como vamos a ir viendo, al análisis benjaminiano de la alegoría. Perdón. Así. A pesar de que aparentemente Aníbal Núñez rechazará la alegoría, como señala Miguel Casado, exclusivamente en el poemario En Memoria a la Casa, sin menciona al tesoro ni a su leyenda antigua, texto donde encontramos la problemática afirmación para nuestro análisis de que nunca puede cuajar la alegoría donde la dispersión es poderosa, sostenemos, junto a diversos autores, como el citado Rodríguez de la Flor, María Lucía Pupo y Joaquín Herrero Álvarez, que sí es posible concebir la poesía del salmantino, como dice el propio poeta en unos versos de Alzado la Ruina, como un espejo dorado en un montón de arena, alegoría a la intemperie. Un espacio de diálogo entre literatura, el espejo dorado, remite a la mímesis, a esa imagen, e historia, el montón de arena. Sobre todo, en nuestra opinión, este análisis es fructífero si nos guiamos de las tesis benjaminianas sobre la alegoría, que explicaremos más tarde, y su actualización posmoderna. Y si aplicamos esto al análisis de la reflexión nuñana acerca de los límites de la poesía, especialmente a partir de 1974-1975. En este año, annus mirabilis, como lo denominan muchos de sus críticos, por la producción simultánea y composición y
configuración de distintas obras, como podéis ver en pantalla, estampas de ultramar, definición de savia, casa sin terminar, figura en un paisaje, taller del hechicero, alzado en la runa y cuarzo, justo los que son las obras centrales en la obra de Aníbal Núñez, todas llamativamente compuestas a partir de 1974. En este año, como decíamos, su escritura produce y plantea obras que presentan, estas citadas, de distintas maneras, una reflexión sobre las relaciones entre lenguaje, realidad e historia, que nos acercan a los atributos de la alegoría barroca, destacados por Walter Benjamin. En Alzado la ruina en particular, libro escrito entre 1974 y 1981, publicado por Hiperión en 1983, el poeta desarrollará una escritura caracterizada por una simbología de clara ascendencia barroca, la imagen del laberinto, las ruinas, el nihilismo, el simulacro, elementos formales truncados y semánticamente crípticos, el uso recursivo de emblemas o alegorías de apariencia hermética y opaca, y otros mecanismos retóricos de oscuridad conceptista, con el objetivo de revelar el artificio inherente a la escritura poética. Entendemos la alegoría, siguiendo a Angus Fletcher, que escribe un libro sobre la alegoría titulado Alegoría, teoría de un modo simbólico, como un discurso proteico, una forma simbólica que dice una cosa y significa otra, un código temático que destruye la expectativa normal que tenemos sobre el lenguaje, esta expectativa según la cual nuestras palabras significan lo que dicen. Es cierto que la alegoría, figura retórica medieval y barroca, asociada sobre todo por la crítica literaria a estos dos momentos histórico-literarios, se ha venido identificando desde la filología y la historia de las artes como una estructura poética rígida, dividida en niveles de interpretación duales o cuatripartitos, el literal, el alegórico, el moral y el anagógico, que condiciona el significado de sus elementos constituyentes por su netamente esencia jerárquica. Desde esta perspectiva, la alegoría es una estructura retórica que comienza con la misma estructura y acaba en ella, una configuración geométrica y hermética que condiciona jerárquicamente el valor significativo de sus significantes. No obstante, en esta inclinación a la autorreferencialidad, la lógica significativa de la alegoría, es posible, a nuestro parecer, observar cierta armonía con las tendencias estéticas contemporáneas, sobre todo si seguimos el análisis de Angus Fletcher, quien comenta, y abro cita, la jerarquía de la alegoría nunca es simplemente un sistema que pone a cada persona en su lugar apropiado. Va más allá, informándoles de cuáles son sus poderes legítimos. Por lo tanto, podemos describir el modo alegórico desde un punto de vista dinámico. Las alegorías, más que los sombríos sistemas que tienen fama de ser, son luchas entre poderes simbólicos. Cierro cita. La lectura postestructuralista de la alegoría por parte de autores como Gianni Battimo y Gilles Deleuze, así como la teoría barroca contemporánea, coinciden con esta idea de la dinamicidad de la alegoría. Perdón. Asimismo, insisten en que la estructura alegórica y el azar se encuentran estrechamente vinculados a la cultura posmoderna, influenciada por los descubrimientos científicos y teorías filosóficas dedicadas al azar, al causal indefinido, en los que no voy a entrar por ser tan amplios, así como por un severo y dramático escepticismo, una conciencia de la incertidumbre histórica y ontológica provocada por la instauración del liberalismo capitalista, la hegemonía de los más media y la cultura del simulacro, en la que Aníbal Núñez se inscribe, como señala Vicente Vives Pérez en su tesis doctoral sobre Aníbal Núñez. La posmodernidad nos permite pensar la alegoría en tanto estructura dinámica y fluida del pensamiento, marcada por la conciencia del azar y la violencia históricas. Idea que el propio autor salmantino refleja en algunos de sus versos, como donde no hay emblema, no hay peligro de que estalle la rabia, o el poema que tenéis en pantalla, Elogio al azar, perteneciente a Cuarzo, donde el poeta plantea: solo el azar, aquello que perdiste, te puede devolver, los simulacros de aquello. Ningún plan de ángel o bestia lo va a restituir. No provenía aquella luz de voluntad alguna. Perdón. Una conciencia del azar y la determinación social que la época de Núñez recibirá el nombre de desencanto, presente en el plano literario como una infelicidad con una semiótica en palabras de Ignacio Prat. Esta infelicidad semiótica es representada mediante estrategias retóricas cuya estructura semiótica remite a la expresión y efecto de la condición oblicua intertextual de la significancia, como dice José Luis Brea. Una infelicidad semiótica configurada como una crisis del lenguaje cuya actitud está vinculada a la conciencia de la dificultad al nombrar barroca, que explica Francisco Jarauta, y presente en Núñez, como puede observarse en el texto Síntomas de vejez, perteneciente a Taller del hechicero, donde el poeta, cito al salmantino, dispone las palabras
a sabiendas de que el tiempo ha dispuesto el cañamazo de lo que va a escribir, para el olvido. De esta manera, cuando hablemos de alegoría en Aníbal Núñez, debemos considerar que nos referimos a una estrategia retórica y actitud estética adecuada a los valores poéticos y epistemológicos del momento en el que se desarrolla. Walter Benjamin, en su examen del barroco en el origen del tragoespíritu alemán, realiza un crítico análisis de la oposición entre símbolo y alegoría, motivo recurrente en la poética moderna desde el romanticismo, y señala la importancia de dos conceptos centrales a la hora de analizar las imbricaciones de alegoría e historia. Conceptos que resultarán fundamentales en el estudio de las correspondencias entre alegoría e historia y la poética nuñana, las nociones de tiempo y comunidad. Respecto al concepto de tiempo, Benjamin afirma que mientras la medida temporal, lo veo en pantalla, la medida temporal de la experiencia simbólica es el instante místico en el que el símbolo da acogida al sentido en su interior oculto, la alegoría no se encuentra exenta de una correspondiente dialéctica. La violencia con la cual el movimiento dialéctico se agita es amplitud mundana, es decir, la histórica, que Goers y Kreuser atribuyen a la intención alegórica es, en cuanto a historia natural, en cuanto a historia primordial del significar o de la intención, de índole dialéctica. Las cursivas son mías para señalar los conceptos que creo más importantes, vamos. Y observamos así en la propuesta benjaminiana una oposición que contrapone las características del símbolo como experiencia de la verdad y la alegoría como un mecanismo semántico no metafísico, a partir del tiempo como eje. La perspectiva temporal propuesta por Benjamin determina la condición dialéctica de la figura alegórica. Según Paul de Man, en Retórica de la temporalidad, si no recuerdo mal, a diferencia del símbolo, postulado como posibilidad de una identidad o de una identificación, la alegoría se presenta marcada por una distancia respecto a su propio origen, el vacío de una diferencia temporal. Se produce así la expresión alegórica, una escisión del sentido que Benjamin sitúa en el tiempo, en la continua referencia al significante, lo profano, a un plano superior, el significado, que resulta inalcanzable. Un fenómeno que provoca una devaluación y revalorización simultánea del mundo profano y que se condensa en el conflicto entre convención como escritura y expresión como referencia a la lengua dánica revelada, al idioma de Dios. La alegoría barroca se presenta entonces, según la perspectiva de Benjamin, como expresión de la convención. Esto es pura figura intrascendente mediante una suerte de giro retórico caracterizado por la centralidad estética de la palabra material, de una palabra poética que se quiebra en su resonancia, mientras la instrucción del sentimiento que se haya dispuesto a brotar despierta el luto, y el significado aparece así como fundamento de la tristeza. Asimismo, Benjamin muestra cómo la contraposición entre símbolo y alegoría remite a la oposición entre el espíritu individualista símbolo y el comunitario de la alegoría de la cultura. Tanto el concepto profano clasicista del símbolo como el concepto teológico romántico hacen hincapié en la primacía y trascendencia del individuo y de su interioridad, mientras que la alegoría, la escisión dialéctica se refiere a la comunidad y sus problemas, a la relación de valores colectivos político-religiosos que configuran la cultura. Esto es algo que analiza Frederick Jameson en su último libro, cuyo título no recuerdo, pero está dedicado a la alegoría. Violencia, diferencia, dialéctica e historia, asociadas a una concepción retoricista del lenguaje, marcada por la melancolía de la comunidad social, producto de la crisis política en la que se desarrolla. Estos son los principios fundamentales de la alegoría desde la perspectiva benjaminiana. Si analizamos su presencia en la poética nuñana, podemos observar que estos se desarrollan sobre todo en los textos de Alzado de la Ruina. Sí. En este libro, caracterizado por la confluencia de un hermetismo exacerbado y un localismo colorista, el poeta toma la ciudad de Salamanca como tema y objeto poético, así como centro germinal, en nuestra opinión, de una posible poética alegórica cercana a la perspectiva benjaminiana, pero actualizada a los valores propios de la época del desencanto en el que se desarrolla. Los temas de tiempo y comunidad, vertebrales en gran parte de la obra nuñana, se articulan a partir de la representación poemática del orbe salmantina, comunidad social e histórica a la que pertenece el autor y habitualmente asociada en el imaginario colectivo salmantino a la idea de sabiduría. A este respecto, en un texto dedicado a analizar el nombre de Salamanca en poesía, publicado en 1984, el poeta dice lo siguiente: el nombre de esta ciudad es un nombre marcado, el nombre de esta ciudad es un nombre marcado, que por sí solo suscita unas determinadas imágenes, connota unas determinadas realidades. Salamanca es, mejor diríamos, que ha sido y que sigue siendo su propio simulacro, por inercia el nombre. Salamanca es Roma la chica, perla de Occidente, omnium scintiarum princeps, en hechizadora de voluntades, etc.
El saber está asociado a este nombre. El dicho popular prescribe: el que quiera saber, que venga a Salamanca. Fórmula publicitaria anterior al invento de la publicidad, dice irónicamente el poeta. Son importantes los matices destacados por Núñez. La ciudad ha sido espacio de la sabiduría y continúa siéndolo en tanto simulacro representado por su propio nombre. El mismo planteamiento de Alzo de la Ruina se enfrenta, a nuestro parecer, a esto, a la imagen de Salamanca en sus dos tiempos, por un lado como espacio de la sabiduría perdida, por otro como ámbito del simulacro, siendo la ciudad el centro del conflicto de estos discursos opuestos. Esta idea planea, en nuestra opinión, cuando el poeta salmantino, en el artículo dedicado a los nombres de Salamanca en poesía, cita su propia obra. Quien esto escribe, umbilicalmente vinculado a Salamanca, dio la imprenta un libro de poemas, casi enteramente constituido por una visión de la ciudad como un campo de ruinas, como teatro de un esplendor pasado. Sin considerar las causas humanas de la decadencia física, material, sensorial, se utiliza la ciudad como vivo modelo para el ejercicio del tópico de la ruina. El tono no es, o al menos no lo parece, de denuncia. El poeta se ha distanciado del dolor de contemplar lo perdido a través del recurso de tratar de convertirlo en belleza. No hay en el libro ninguna atención a la repetición de clichés. No se incurre en su mentira. La ruina como espacio testimonial de la distancia entre el pasado y su simulacro, del conflicto de discursos, así como el alejamiento del cliché y su mentira, deviene una vocación de escritura sobre Salamanca, pero no, y esto lo señala el poeta, sobre lo que su mito impone, sino describir lo que la ciudad dicta. Esto supone, a nuestro parecer, un alejamiento del símbolo de la sabiduría por la ciudad como alegoría, en tanto espacio de la indeterminación, zona retórica en que se mueve su escritura, que manifiesta la indecisión del lenguaje ante lo dicho, pero sobre todo ante su radicación poética, el lugar no acordado, como señala Vicente Vives Pérez. Los temas de tiempo y comunidad se presentan bajo este régimen de determinación, mediatizados por el yo poético, una suerte figura el paseante, como señala Rocío Badía Fumad, que deambula por la ciudad y la provincia de Salamanca atesorando edificios y ruinas, en una actitud cercana a la dromomanía que nos recuerda a la deriva psicogeográfica y su imbricación de emociones, experiencias y percepciones que provoca la interacción con las estructuras del ámbito urbano, como explica en distintos lugares Debord, pero ¿cómo se llama? Guy Debord. En esta poesía de las ruinas, el espacio único, el peregrino barroco, es sustituido por el pasear dinámico, el salmantino, caracterizado por la sensación de ciclicidad temporal al sustituir el espacio como meta por el deambular azaroso en el espacio urbano, donde la ruina aparece y desaparece imprevisiblemente, por el espacio fracturado y desclasado, alejado del rígido ámbito pequeño burgués de normas y estructuras. La alegoría Salamanca se presenta entonces como un espacio liminar donde la ciudad se diluye en el campo, como comentábamos el otro día Alfredo y yo tomando el café. Como puede observarse, la interposición de espacios de ruinas y naturaleza pertenecientes tanto a Salamanca como a sus alrededores. Ahí el poema El Teso San Cristóbal se refiere a unas ruinas que hay en Vilarino Los Aires, pueblo al que pertenecía José Miguel Ullán, que está en los alrededores de la ciudad de Salamanca. Este espacio difuso es, asimismo, asociado por Rodríguez de la Flor y por Germán Labrador Méndez, una idea que me parece interesante, pero creo que sobre todo está muy explotada en la crítica última. Este espacio difuso está asociado a la comunidad con la que se identifica Núñez, pero que según estos críticos, Rodríguez de la Flor y Germán Labrador, está asociado al territorio, la marginalidad y las drogas, al submundo salmantino. Creo que esto se ha explotado demasiado a la hora de analizar la obra del poeta, lo que denota, como comentó el otro día Maite, en una charlita privada, un cierto clasismo a la hora de analizar la obra del poeta, determinar que como su obra es tan inconexa, tan conflictiva, que lo realmente importante es su vida, no su obra, que en su vida sí hay una lógica que en la obra no hay, que por tanto es que un drogadicto. No voy a hacer valoraciones no voy a meter en ese tema. Continúo con la exposición. La construcción alegórica de la capital salmantina se encuentra, a nuestro parecer, extendida entre dos espacios poéticos superpuestos. Observamos, por un lado, un diálogo entre el tema de la ruina física, el lugar, sus edificios, sus calles,
Por el otro, la psíquica, el ambiente, la mentalidad y atmósfera del momento, motivo central del libro, como señala Rosana Pardellas Velay. Por otro lado, observamos, a nuestro parecer, otra interacción entre el plano epistemo-crítico correspondiente a la reflexión lingüística a partir de la concepción de la ciudad de Salamanca como imagen de la sabiduría y el plano histórico, habitual al tema de las ruinas y el laberinto, relación donde se muestra para el poeta, como señala Miguel Casado, que no hay arte y naturaleza, realidad y representación en Salamanca, sino un montaje compacto de capas, sin jerarquía, que el análisis puede nombrar y cambiar constantemente, pero que simplemente se reducen a lenguaje, sistema y código. Ambas oposiciones, ambas relaciones que acabo de comentar, responden, a nuestro parecer, a la preocupación por el tiempo, condensado en distintas figuraciones poéticas de la escena del pasado muerto que forma la ciudad de Salamanca y por la comunidad que ésta habita. El poeta elige, citando varios versos pertenecientes al libro, a los tristes empleados de la conciencia, aquellos a los que exalta el desmoronamiento, siendo el desmoronamiento, la ruina, el único santuario de los que sufren cerco. Estos son distintos versos del libro dispersos que los he recolectado. La escritura del Alzado de la Ruina se desarrolla tomando la localización histórica y geográfica de la ciudad castellana y los discursos simbólicos asociados a ella como punto de partida, como exploración alegórica de las relaciones entre tiempo y comunidad por tres vías: la cifra hermética del laberinto, el recorrido por el ámbito en ruinas de la ciudad y la proyección de una nueva luz sobre el tema clásico en lugar ameno, como explica Casado, que representan respectivamente los tres apartados centrales del libro: reconstrucción del laberinto, la ciudad perdida y viaje al agua más alta. Y en estos apartados, el poeta, en estos apartados que toman un tema simbólico como punto de partida, a nuestro parecer el autor lo desarrolla una especie de reformulación que representa una transición de lo simbólico a lo alegórico. Y bueno, la reflexión sobre escritura e historia, rodea las secciones centrales de Alzado la Ruina, con dos poemas que abren y cierran el libro, dirigidos a revelar ambos los artificios de la historia, su violencia y condición dialéctica, tema que sobrevuela el poemario. El primero de los textos que tenéis en pantalla, dedicatoria, toma como punto de partida la muerte por suicidio del historiador salmantino don Manuel Villar y Macías, y a partir de las dos versiones que se tienen del fallecimiento de dicho personaje en la urbe castellana, la culta y la popular, reflexiona sobre las violentas dinámicas ideológicas inherentes a toda construcción discursiva, así como sobre la situación del acontecimiento real, figurado como un cadáver varado sobre un banco de arena, pero inalcanzable por el lenguaje, aunque vivo en la historia, que dejó inconclusa entre dos aguas y dos luces, el lugar no acordado. Vale, sigue. Que si no, no me da tiempo, si nos paramos a leer todos. Yo hice el curso de lectura rápida. Por eso tengo puesto en sigue, lo más importante. El segundo, el poema que cierra la obra, Despedida, proporciona, a partir de una descripción ekfrástica de una litografía ficticia de Salamanca atribuida al pintor David Roberts, fechada por el Yo Poético en 1838, un examen sobre los límites y condiciones de la representación histórica de la ciudad salmantina, en diálogo con el pintor, otro tipo de historiador, como señala Rosana Pardellas Velay, un diálogo con el pintor sobre la técnica utilizada para concluir que el sentido de la realidad tiene que ver con el escorzo elegido para su contemplación. Podéis ver si se puede decir de un paisaje, el escorzo, el fragmento elegido, es lo que magnifica la ciudad. Dice el poeta, explica al pintor, explica el punto que elegiste. Y vuelve a la idea de dos ríos. En el poema anterior se refiere el mismo río, dos versiones, y en el final se remite a dos ríos y sus puentes, y también realiza esta contraposición entre lo popular y lo oculto, esta escisión, esta relación dialéctica entre las distintas clases. Y bueno, teniendo en cuenta esta composición del libro, abierto y cerrado por poemas que reflexionan sobre las relaciones entre lenguaje e historia, debemos observar, como decíamos, la existencia de un marco temático, las relaciones de lenguaje e historia, valga la redundancia, formado por los poemas que abren y cierran el libro, en cuyo interior los tres apartados centrales profundizan. Esto se entra en una suerte de diálogo que, a partir de la polémica propia del marco temático, remite a los elementos constitutivos del conflicto que configura la escritura de la alegoria en Aníbal Núñez,
y que nosotros dividimos en dos momentos. Es decir, para dejar claro, los tres apartados centrales los divido en dos momentos. Reconstrucción del laberinto como reflexión de las dinámicas inherentes a la representación poética, es decir, la historia de la escritura, el análisis del tiempo de la escritura, y los otros dos como representación de las imágenes producto de dicha reflexión, la escritura y la historia, es decir, la ruina como imagen de la escritura de la historia. La primera parte, no sé cómo voy de tiempo, tengo un ratito todavía. Sí. La primera parte de la sección es Alzado la ruina, reconstrucción del laberinto, presenta, junto al hermetismo en su dicción poética, una estructura dual de series numeradas, cuyos componentes entran en vínculo directo, evocando así las dinámicas de significación latentes en la escritura alegórica, lo que hemos llamado la historia de la escritura, las relaciones dialécticas y temporales entre lenguaje y ser, presentes y condensadas en la figura del laberinto, imagen ya tratada por el poeta en otros lugares de su obra, que tenía recogida y tal, pero obviamente por tema de tiempo no me voy a poner a analizar las distintas figuras del laberinto en Aníbal. La nota preliminar, que no os voy a leer también por falta de tiempo, de Núñez a Reconstrucción del laberinto, junto a la cita del poema Territorio de José Ángel Valente, procede solo de la noche, como de la duración interminable, como de la palabra el laberinto, que en ella encuentra su entrada y su salida, poema perteneciente interior con figuras, nos da a entender, como señala Vicente Vives Pérez, que el motivo de los poemas que componen esta parte Alzado de la ruina pasa a ser un ejercicio, cito a Vives Pérez, pasa a ser un ejercicio de especulación hermenéutica abierta y plural, abocado a un exasperante nihilismo referencial que lleva al lector al problema filosófico de la inconmensurabilidad de los juegos de lenguaje y, por tanto, de sus realidades, de las que se sale sin haber obtenido ninguna certeza acerca de la existencia de un núcleo verdadero y estable. La disposición dialógica, lúdica y hermética de esta sección ofrece, a nuestro parecer, una actualización de la transfiguración barroca del pensamiento en alegoría. No recuerdo ahora el nombre del autor, pero en el libro Cultura y Melancolía, que analiza la melancolía en el siglo de oro, explica la asociación, el pensamiento barroco del pensamiento, valga la redundancia, me estoy repitiendo mucho, al laberinto. Y vamos, volviendo a esto, volviendo al texto de Aníbal, esta disposición dialógica, lúdica y hermética ofrece una actualización de la transfiguración barroca del pensamiento en alegoría, de la emblemática, las pasiones y de los movimientos del alma propio de esta figura, la alegoría, donde, según Francisco Jarauta, los signos hablan de una totalidad abstracta. El lenguaje... Estoy haciendo mucho ruido, ¿no? Bueno, sí. Los signos hablan de una totalidad abstracta, el lenguaje, el sentido, la vida, pero se presentan como corresponde a su condición dramática y moderna, aislados y concretos, configurando verdaderos laberintos. La pasión barroca por construir la libido del laberinto deviene escenificación fantasmagórica del drama individual, melancólica alegoría de la muerte. Los signos se presentan así diseminados en las oscuras conexiones de los distintos poemas, evocando una suerte puesta en fuga de la potencia y significancia de cualquier enunciación, de su literalidad inmediata, de su valor figural, de su valor de representación, de su significado de código, que en esta disposición dialéctica, motivada por su estructuración dialógica, parece iniciar, como señala José Luis Brea, un primer movimiento de autocuestión, de autonegación, previo a la puesta en obra de un desvío, de una deriva que desplazaba la voluntad de lo dicho hacia otro lugar, hacia otra significación. Este apartado configura un laberinto como alegoría en su sentido etimológico. Recordemos que alegoría viene de alos, otro y agora, asamblea, plaza, mercado, discurso. Mi interpretación forzada es alos, agoren, la palabra del otro. Te está mirando mal. Alfredo me está mirando mal. No, te está mirando mal Pepa, pero bueno. A ver qué dices. Un laberinto barroco, ya que no tiene centro, y si la representación del laberinto es inseparable de la idea de salvación, este descentramiento agudiza la desesperanza. La alegoría moderna multiplica los reflejos del ser, borra el centro del laberinto, destruye sus murallas y furga hasta el infinito sus corredores. No obstante, dicha estructura dual descentrada, separada a primera vista en series inconexas, excepto en sus pares relativos, se pliega constantemente, creando vínculos y conexiones teóricas que aparecen y desaparecen de manera continua. Esta idea del pliegue, desarrollado por Gilles Deleuze, vinculado a la dimensión neobarroca en la escritura nuñana,
que no tenemos tiempo a explicar, obviamente. Es fundamental para comprender la dialéctica estructural que compone este apartado del Fado de la Ruina y la composición general del libro, ya que diversas nociones presentes en otros lugares de la obra del salmantino, como armonía, azar, destrucción, historia o olvido, se pliegan, entremezclan y chocan en este laberinto poético. Para Rosanna Pardillas Belay, esto se produce como indicio de la pérdida irrecuperable de un ámbito que identifica con lo personal, íntimo y espacial, con lo geográfico, que se ha conocido bien y que se va perdiendo, pero que nosotros, como venimos insistiendo, identificamos con el lenguaje y su anhelo sentido, sus violentas dinámicas internas de significación, especialmente si consideramos el título apartado en conexión a la voluntad metapoética de esta etapa de Aníbal Núñez, reconstrucción del laberinto. Como señala Casado, reconstruir el laberinto no es hallar la salida, dar con la clave al arquitecto, sino levantar la maqueta, el modelo a escala natural de su funcionamiento, repasar cada una de sus paredes y sensaciones, el laberinto que puede ser la vida, el pensamiento, sobre todo la poesía. Así creemos que se muestra en el primer poema del primer apartado de la composición de reconstrucción del laberinto, donde el poeta es presentado de la siguiente manera. Aquel que creyó ser llamado por su sombra, el príncipe de la armonía, de la luz que le ciega fue el esclavo. Por donde se perdió le guía el olvido. Todo lo transitorio ahí es vigente. Este poeta no cree las palabras que reescribe sobre su tabla equivocada. ¿Acaso encuentra en las estrellas, no la desolación con que se alaja, esa soñada proporción? La oposición de la tríada de elementos, sombra, príncipe y armonía, y luz, esclavo, ceguera, de los primeros versos, revela, a nuestro parecer, el conflicto interno del poeta en tanto creador. Este personaje está asimismo asociado al espacio lo transitorio y el olvido, a la desolación, al rechazo de las palabras, alejado del ámbito de la proporción que asocia a la naturaleza, las estrellas como esa señalada proporción. Esta idea puede asimismo observarse en el primer poema del segundo apartado, que no lo he citado aquí, relativo a este primer poema, el primer apartado, donde respecto a la naturaleza el poeta dice lo siguiente, que este es un espacio, y cito al poeta, donde duerme el valle y en el valle duermen los signos de la piedra, los signos en las piedras y la razón idílica. Armonía delicada solo rota por el creciente frío y por la duda, atributos ambos que caracterizan al poeta. Duda, olvido y frío, junto a lo transitorio, se relacionan a la idea de destrucción, como puede observarse en el segundo poema del primer apartado, que sí tenéis en pantalla. Los tintes teológicos de este... Bueno, voy a leerlo. Si menciona el creciente, aunque la luna temida invocada en el tiempo que cesa, manifestó poder en otros frutos que el pavor del orante vio pudrirse, sea la oración después de la tormenta. Y tú, criatura ahora dorada, eleva la rendida esfinge que una prenda a mirar solo convierte a ese perfume de palmeras áureas que vas creando al andar. Torre de otra carne sin otro templo, que ese oasis de delgada esperanza que la nueva voluta nos obliga a seguir. La destrucción empieza en otros dioses hasta la misma nada. Los tintes teológicos de este poema no deben confundirnos. La pregunta propuesta por el autor, la destrucción empieza en otros dioses hasta la misma nada, plantea una reflexión literaria muy profunda en su obra y que muestra su dimensión metapoética en la consideración de la referencia al concepto de ídolo en el segundo relativo en este texto. La aparición del ídolo, Uranona, recuerda el oferente que por lo menos queda reconocerse en el altar errante del que se desistió. Del lavatorio se ha encargado el azar. Limpias las ropas, a los pies de la diosa, todo deseo caerá. Tibia resolución de no quemarse y de no arrepentirse. Fue una suerte la ansiedad de borrar la errada senda. Material de oblación dado al olvido, al amar los cilicios, y el arrepentimiento disuelto, convertido en agua en una fuente clara ajena a la tragedia, que de beber ofrece a los distantes ya. Esfinge, oración, dioses y más tarde en esta sección, santos, angelotes traducidos en número, bestiario, son imágenes que referencian, a nuestro parecer, a la idea de ídolo en griego y el debate platónico que desarrolla en el sofista. Y plantean asimismo una reflexión sobre la relación entre destrucción y creación. Debemos recordar que para el salmantino aquella música que nunca acepta su armonía es armonía y afirma que de la lucha contra tus propios ídolos nace toda la única armonía celeste. Lluvias, olas, son insatisfacción, son melodía inagotable música, perdón.
en otro poema paradigmático del salmantino que se cita continuamente en la crítica nuñana, como es este que tenéis en pantalla, Cuarzo, que es el título es La belleza arrebata las palabras que intentan proclamarlas, si no recuerdo mal. Es un poema que plantea en definición de sabio y luego presenta corregido en Cuarzo. En este poema se nos presenta la mutilación de se nos presenta lo siguiente. De la mutilación de las estatuas a veces surge la belleza. De los capiteles truncados, cuyo acanto cayera la maleza entre el acanto. Perfección del azar, que nada tiene que hacer para ser símbolo de todo lo que se quiera. Triste belleza, nunca es triste la piedra en su lugar, nunca fue triste la maleza en el suyo, la del símbolo. Pues el azar que rompe la voluta cercena gestos imperecederos, y es el mismo que quiebra la hermosura de edificios de sangre. Solo quise decirte, y me han salido dos acantos y tres tristes, que nada hay para mí más bello que el ver que estás alegre y viva. Este último poema, ejemplo paradigmático, la conciencia metapoética del salmantino, aunque esto es muy debatible, muestra, según Miguel Casado y Vicente Vives Pérez, la motivación de la poética nuñana, la destrucción del símbolo poético, algo de lo que se tiene que debatir todavía y se tiene que desarrollar, que a nuestro parecer configura las coordenadas de la dimensión alegórica de su estética, que opuesta a esta noción de una poética afanada en fijar y afirmar la conciencia absoluta del poeta mediante la plenitud del símbolo, se concibe desde su inestabilidad y su vacío. Esta idea de los límites del símbolo se presenta en otro lugar de Alzado de la Ruina, en el poema sobre el antiguo tema de Dejar de la ciudad, donde se presenta una conversación de amigos después de salir de fiesta sobre el tema de dejar la ciudad y que reflexionan también acerca de la literatura y demás. Y uno de los presentes dice lo siguiente: ¿qué queda? Se pregunta uno de los presentes de esas palomas irisadas que ayer se encaminaban sobre los balaustres que doraba el poniente. Mas su belleza fue de ayer y tanta, acaba concluyendo para sí, que no se presta a ser símbolo válido ni tema alternativo, dada la cabalgada común y, desde luego, la incomunicabilidad de un fenómeno óptico. Pero, como decía, el tema de la destrucción del símbolo poético es algo en lo que hay que profundizar más y que no me da tiempo, porque sería muy ingenio afirmar que en la poesía de Aníbal Núñez no hay símbolos. Por un lado, la obra nuñana está muy influenciada por el simbolismo. El autor salmantino tradujo autores como Nerval o Mallarmé, y por otro lado, su obra está repleta de símbolos poéticos tradicionales, como la luz, la oscuridad, el agua, la naturaleza, etc. Teniendo en cuenta esta pervivencia de lo simbólico, mi idea de la destrucción del símbolo es la siguiente. Esta idea remite, a nuestro parecer, a una especie de negativización de los valores propios del símbolo, la armonía, la unidad, la identidad, señalados por Benjamin en la alegoría. Es decir, la alegoría, a mi parecer, se presenta como una negativización del símbolo. Entiendo este proceso a partir de la noción de negatividad procedente de Hegel y que, según señala Julia Kristeva, debe entenderse en relación con la función simbólica que determina al sujeto como sujeto cognoscente. En la dialéctica hegeliana, la negatividad es la causa y el principio organizador del pensamiento, entendido este como un proceso móvil en continua disolución y condensación, como la relación inseparable entre una movilidad inefable y su determinación particular. Hasta luego. La mediación de los momentos concretos de la abstracción pura. Frente a la unidad y armonía del símbolo, la negatividad, entendida como la expresión lógica del proceso objetivo del pensamiento, explica Kristeva, produce entonces un sujeto inserto en el proceso del pensamiento, donde converge lo matérico y lo intelectual, en un sujeto móvil, indeterminado, marcado por la negatividad misma. Un sujeto como bicomen y vacío, un cero absoluto, pura carencia, como aquello que permanece siempre fuera de la lógica y extraño a ella, pero inseparable al mismo tiempo respecto al ser y sus figuraciones simbólicas. Esta idea de la negatividad nos permite entender, creemos, la destrucción de los valores de lo simbólico en la poética alegórica nuñana, y al mismo tiempo su dependencia, una configuración de la estructura de la imagen poética como símbolo movedizo, tautología vil del deterioro, como plantea el poeta, entre un palacio cerrado orientado hacia el este. Es esta búsqueda del movimiento asociado a la vida, gloria a la deserción o mejor a la vida, dice el poeta, lo que configura, a nuestro parecer, la alegorización del... Perdón,
la alegorización del símbolo destruido. En un poema dice: si vana es la tarea de desmontar los santos para adorar las hornacinas vacuas y así acceder al tiempo que poseerá el viento, ¿no acaso el movimiento de los espejos, el movimiento que los espejos cambia? La posesión oculta la fidelidad. La posesión asocia al viento, al símbolo viento y tiempo unidos armónicamente, se enfrenta a la fidelidad a la vida, asocia al movimiento del cambio. Extraño la unidad y la identidad. Única aspiración de intento de representación en la escritura desmontada, destruida. Esta dinamización negativa al símbolo que devina alegoría mediante la destrucción es relacionada por Núñez en Reconstrucción del laberinto al agua. Como no me va a dar tiempo a explicarlo de la ruina, salto el análisis del agua en este como elemento de destrucción, pero vamos, en este análisis de la importancia del agua queda latente la idea de la imbricación de naturaleza y escritura en la poética alegórica nuñana, dirigida a la destrucción del símbolo, la cual nos remite de nuevo a la teoría benjaminiana de la alegoría, para quien, mientras que en el símbolo, con la transfiguración de la caducidad, el rostro transfigurado de la naturaleza se revela fugazmente a la luz de la redención, en la alegoría, la facies hipocrática de la historia se ofrece a los ojos del espectador como paisaje primordial petrificado. Y si es cierto que esta carece de toda armonía clásica de la forma, de todo lo humano, en esta figura suya, la alegoría, la más sujeta a la naturaleza, se expresa significativamente como enigma no solo la naturaleza, la existencia humana como tal, sino la historicidad biográfica propia de un individuo. La naturaleza, desde esta perspectiva, se muestra en la alegoría, a diferencia de la respectiva transfiguración de la naturaleza, como espacio de la redención o el símbolo, como expresión de la historia en la alegoría, como representación de la facies hipocrática de esta, ya sea en tanto experiencia de la existencia humana colectiva o de la biográfica propia. La historia, por su parte, dice Benjamin, entra en la alegoría entra en escena en tanto que escritura. La naturaleza lleva historia escrita en el rostro con los caracteres de la caducidad. En la alegoresis nuñana es posible observar, a nuestro parecer, cómo en la misma escritura surge un conflicto que remite este entrecruzamiento peculiar de naturaleza e historia en el lenguaje. Conflicto propio de la alegoría, donde la naturaleza aprensible por la poesía, no estando dedicada ni a la dicha terrenal ni a la moral de las criaturas, la naturaleza está, para Benjamin, aplicada únicamente a su iniciación a los misterios, a la expresión de su significado, a la representación emblemática de su sentido. Esta concepción esta reflexión se puede observar en la reflexión sobre la dimensión ontológica consustancial al olvido de la conexión entre hombre y naturaleza, que la poética de Aníbal Núñez señala como el rasgo más propio y definitorio de nuestras sociedades industrializadas, punto de partida de naturaleza no recuperable y posteriormente desarrollada en distintos poemas de definición de sabia como Aburbe Cóndita, primer poema al tríptico de Tornes, en Madrid o especialmente Solar Edificable. Texto donde el poeta se dirige directamente a la naturaleza en declive como su interlocutora. Qué fingido presagio de cosecha, dice el poeta, te hace seguir, naturaleza, murando en los frutales mutilados, en cardos hasta en breves amapolas, ornamento el cadáver que tú, terca piedad, sigas meciendo en tu regazo ciego. No obstante, es llamativo que al mismo tiempo, para el poeta, la naturaleza produce una forma de lenguaje, una serie de signos que no son interpretables por el ser humano, como puede observarse en el poema de definición de sabia, que la sabia da vida, etcétera, etcétera. Así, en la poesía nuñana, la naturaleza se presenta, por un lado, en su figuración barroca, asociada a la culpa como canto funeral, que corta en flor el despliegue de su pompa, viniéndose a preguntar por la remisión salvífica de todo lo que entre tanto queda caído y viniéndose... Perdón, de todo lo que entre tanto... Es que me estoy poniendo nervioso por el tiempo. No, pero tranquilo. ¿Sí? Es que no viene nadie detrás de nosotros. Ya, pero por educación sobre todo. No, hombre, no tengas prisa. Vale. De todo lo que entre tanto queda caído y entre ruinas. Bueno, vuelvo a... Así la poesía nuñana, la naturaleza se presenta, por un lado, en su figuración barroca, asociada a la culpa. La naturaleza como canto funeral, que corta en flor el despliegue de su pompa, viniéndose a preguntar por la remisión salvífica de todo lo que entre tanto queda caído y entre ruinas, en la larga marcha por la historia del padecimiento de la humanidad. Esto es una naturaleza como sombra del paraíso intuido que proyecta en ello su fuerza imantadora.
prometiendo una salvación en el tiempo, pero que es perpetuamente postergada. No obstante, por otro lado, existe al mismo tiempo la poesía nuñana, un pensamiento de la naturaleza como horizonte, idea de ecos virgilianos al reinado de Saturno, asociada en la línea de otros poetas contemporáneos castellanos, como Antonio Gamoneda y Claudio Rodríguez, a la esencia de la realidad, de la vida original, primigenia y sencilla, extraña el racionalismo instrumental capitalista en las sociedades modernas. La naturaleza se presenta como el paraíso perdido por la civilización, espacio alimentado por la savia que da vida, no lo implanta como fatal obligación, como lenguaje. Espacio de libertad donde las palomas no se defienden de la historia haciendo historia, sino que vuelan. Esta naturaleza, como explica Jorge Fernández Gonzalo, sucede fuera del poema, sin una frontera que permita el traspaso e intercambio de unidades entre uno y otro campo. El poeta se encuentra así desgajado en un espacio situado entre el lenguaje como prisión y el espacio de la naturaleza muerta. Y esto remite hay un poema que vale, no recuerdo los versos, que prácticamente puedes conocer los nombres pero no disponer de ellos en un ramo. La cita no es textual, pero básicamente los primeros versos son esos. Creo que es Derrumbe o... Perdón. Pero bueno, tenemos una idea del lenguaje como prisión y espacio de la naturaleza muerta y la naturaleza como horizonte inalcanzable, como utopía vital y simbólica. El conflicto entre estos dos estados deriva, como hemos ido viendo, que lo hemos saltado, el tema del agua en Reconstrucción del laberinto, la destrucción del símbolo poético. Esto es, la dinamización de este en una escritura alegórica. Si en Reconstrucción del laberinto se presenta la violencia inherente al proceso de reflexión previo a la creación poética como destrucción del símbolo, este conflicto en la poesía de Núñez parece resolverse en torno a la imagen de la ruina que desarrolla en el resto del poemario. Siguiendo la tradición literaria, la imagen de la ruina nuñana es la de un espacio abandonado a merced de la naturaleza, que favorece la profusión de vegetales y animales, así como la aparición súbita de visitantes, dueños, antiguos moradores y fantasmas. Imagen que puede ser comprendida como escritura de la historia y de la naturaleza. Walter Benjamin, respecto a esta imbricación, comenta que la fisonomía alegórica de la historia y naturaleza está presente en tanto que ruina. La alegoría se reconoce en ello mucho más allá de la belleza. Las alegorías, y esta cita es muy importante, son en el reino de los pensamientos lo que la ruina es en el reino de las cosas. De ahí el culto barroco a la ruina. La ruina en esta poesía se presenta asociada. La ruina se presenta en la obra de Aníbal. La ruina se presenta en la obra de Aníbal Núñez asociada a la poesía. Como podemos ver en Noticia de la Hiedra, la ciudad dorada, a todas las horas van cayendo de la altura las materias de un canto ya perdido hasta la calle. Esta asociación canto-ruina se entiende como representación del orden de la duda, enfrentada al conocimiento tal y como se observa en el poema de un palacio cerrado orientado al este. Muro almenado, la visión se atiene a la escueta ranura, la llave dejada, a la llave perdida. Junto a una pilastra, un espejo dorado en un montón de arena, alegoría de la intemperie. La mirada termina en las zapatas, donde las lluvias continúan, la imagen del agua, continúan sin apresuramientos. La mutación de un torso, no sé por qué he puesto tuso, en hojarasca. Esta idea de la mutación de un torso en hojarasca nos remite de nuevo al poema que he citado de la destrucción de la mutilación de las estatuas, de la arenisca al polvo. Mas, ¿no era este alto palacio monumento a lo estable? Y al final del poema, el autor dice: esperanzada y firme, la mirada rotunda a la clausura se enfrenta con el número justo para crear esta armonía imponente, que como tal, indefinida burla la pretensión del que la ve y no puede saber su nombre, y que los vanos, en su alterno remate de curvas y rectas, ve el orden de la duda, siendo precipitado a donde le condujo la belleza presunta. En plena calle, bajo la hora llena, se observa aquí la antítesis entre la armonía imponente, la mirada enfrente al número, el número asociado a la arquitectura, pero al mismo tiempo la ruina presentada como orden de la duda indefinida burla. Respecto a la formulación alegórica de la ruina en Núñez, debemos señalar que en esta
los vestigios de la historia, signos del pasado, residuos, signos de ruptura, y presagios, signos de un porvenir difícilmente legible, la historia configura la ruina como espacio colectivo de la experiencia temporal de la escritura nuñana, como señala Isabel González Gil. Volviendo a Noticia a la Hidra, podemos ver que para el poeta, y esto nos remite a esa imagen de la comunidad con la que se asocia por la comunidad que la crítica asocia a Aníbal Núñez, la de los drogadictos, los habitantes de las ruinas. La ruina se encuentra habitada por aleteos y silencios, habitantes volátiles de los insomnes corredores pueblan el pasado, dicen. La ruina celeste. Si otras bestias perviven de la vida que hubo, ¿acaso sean invisibles reptiles de no sabido nombre? Monstruos que representan pecados y aficiones con la fidelidad de figuras heráldicas. Pero la reina, presumiblemente desolación, expulsa con su manto todo lo vivo. No obstante, solo deja que la acompañen la candidez de una ave que es espíritu, la negrura de otra que es presagio, de la que ella funesto bajo bulla. Esta abolición de lo vivo, en cambio, mantiene, si leéis el poema completo, la referencia a la vida, mantiene la vida. Vamos. Como señala Casado, la arquitectura, el pasado, lo histórico y lo orgánico, y el futuro inalcanzable, la historia y la naturaleza, se mezclan en la realización particular del tópico La ruina de Aníbal Núñez, introduciendo en ella una ambigua podredumbre como un nuevo sentimiento temporal. Ya que, perdón, ya que la, uy, perdón. Ya que la ruina no es propiamente cuerpo, sino aparición fantasmal, trascendida por otro tiempo o por otro sentido. Ay, perdón, se me ha ido por otro lado. Así se observa en el poema dedicado a la Casa Lis, dedicado a un antiguo palacete modernista en ruinas, que hoy en día ha sido recuperado como museo de Art Nouveau y Deco. En este poema, la ruina es pródiga, una colgante llamarada oblicua, caracterizada por el derroche y la belleza de la caída. Una ruina como hierro en flor, tibio cadáver, templo donde liba el reptil y la palmera, irónico emblema de la supervivencia, cruce de arquitecturas e historias. Para entender, a nuestro parecer, el sentido de la ruina como alegoría de la escritura y la historia, es necesario considerar que en el pensamiento nuñano, la arquitectura del edificio, asociada a la razón y sus estructuras del pensamiento, junto al número y la geometría, es concebida con valor limitador y peyorativo, vinculado a un burgués afán de clasificación y propiedad, a formas conceptuales deliberadas de ordenación racional para conseguir la belleza que Aníbal se esfuerza ahora por desmantelar. Así puede observarse en distintas partes de la poesía del salmantino, como los versos Toda la propiedad es geometría, o Allí atiende, o el poema Desdén de arquitectura. A esta, la arquitectura, la geometría, se opone la naturaleza, que en poemas como Melancolía, dedicado al grabado durero, perteneciente a figura en paisaje, se comprende la naturaleza como abolición de toda geometría. Ante la concepción de la estructura como la negación de la naturaleza, en otro lugar el poeta dice: siempre que el hombre habita se produce, y siempre que posee la inevitable negación de la tierra, idea que nos recuerda, versos que nos recuerdan a la idea heideggeriana del lenguaje como la morada del ser. La ruina, por la mediación de lo natural, se presenta en tanto alegoría como negación de la negación propia del símbolo estructura, es decir, la alegoría como negación del símbolo se presenta como afirmación y negación de la negación, como negación de los valores que el símbolo niega, es decir, la naturaleza. Esto me han revisado, pero en realidad es algo sencillo, no sé por dónde. La escritura, la historia y la ruina se realiza mediante la representación de la dislocación temporal y ontológica propia de la ciudad de Salamanca, de la invasión de la naturaleza ser, la estructura cadavérica no ser, que le sirve como soporte. El diálogo entre historia, pasado y vida futuro, a través de la ruina presente, en un proceso de integración de la realidad de naturaleza y destrucción de la estructura símbolo, que configura, a nuestro parecer, siguiendo a Miguel Casado, la imagen de la ruina como palabra espectral, espacio poético donde confluyen las preocupaciones que conforman la melancolía neobarroca Aníbal Núñez. La espectralidad, la lógica del fantasma, según Derrida,
excede necesariamente una lógica binaria o dialéctica, pero la representa. Y esta se presenta como rasgo de la escritura alegórica desarrollada sobre las ruinas, como señala Benjamin en su teoría del barroco. Y esta es una idea determinada en la escritura nuñana, como señala Rocío Badía Fumaz, y cito, por el carácter dinámico de la ruina. Esta aparece y desaparece, surge precisamente de una desaparición previa, el sentido del orden, para convocar luego en el yo poético cierto deseo de recuperación de lo desaparecido, conformidad con la forma presente y certeza de su posterior degradación. El presente no es, por tanto, solo el momento del desengaño, sino que es un presente desde el que se tienden líneas del pasado. Ruina que fue y que en un futuro hipotético será. Y el futuro, con la apertura de los posibles usos que aún pueda tener la construcción. Podemos entender la ruina teniendo en cuenta los distintos tiempos que lo configuran en relación al espectro y su conflicto ontológico histórico inherente, como una estructura de aparición-desapareciente, citando Derrida, una estructura fantasmal, como puede observarse si volvemos al poema Casalis. En este texto, el poeta presenta los distintos tiempos del espectro condensados en la ruina, a la cual denomina pavorosa imagen de la desolación, huerto de luz esmerilada, sea de la tristeza, dueños simulacros o espectro herrumbre. Asimismo, prácticamente al final del poema, comenta que de un regalo a la ciudad prohijada hicieron un fantasma volante, rara cifra, translúcida y remota detrás de la ligustre, que hace silvestre la elegante traza y la dificultad de los niveles, juegos de las espadas de los vitios. Me parecen muy bonitos estos dos últimos versos. Hemos intentado demostrar, ya termino, no sé si habrá quedado claro, cómo en Alzado la ruina es posible observar la puesta en práctica de una poética de la alegoría que toma como centro temático de expresión poética a la ciudad de Salamanca en su plano físico y mental. A partir de ella se presenta, en nuestra opinión, una doble reflexión que, incurriendo las nociones de tiempo y comunidad asociadas por Walter Benjamin a la alegoría, se proyecta a nivel poético en el desarrollo y figuración alegórica, por un lado, de una historia de la escritura, tanto representación de las dinámicas temporales de significación de una poética dinámica y dialéctica, y por otro, de una escritura de la historia, condensar la imagen de la ruina como palabra espectral que testimonia la colisión de los distintos tiempos que configura la experiencia colectiva en sujetos salmantino en los 70. Alzado la ruina se presenta, en nuestra opinión, como producto del diálogo del autor con su momento histórico, a nivel social y estético, como síntesis particularísima del conflicto generacional entre la conciencia y el lenguaje como mecanismo de poder y herramienta de expresión limitada ontológicamente y el alejamiento de la vida, en el caso de Núñez, la naturaleza, plena de sentido como ideal de libertad y redención inalcanzable. Muchas gracias.